Buenos días, mi nombre es Daniel Andrés Díaz Castañeda, soy estudiante del programa de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Estas y en este momento les voy a exponer un cuestionario que tengo sobre microbiología. Entonces, nos dicen que explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de estas actividades. En su respuesta menciona tres recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano de la naturaleza. Entonces, la actividad microbiana se entiende como la descomposición de la materia orgánica a través de factores ambientales como la temperatura, la humedad, disponibilidad de oxígeno, el pH y nutrientes. La función principal es desarmar algunos metales, residuos y nutrientes de la materia orgánica. La velocidad de descomposición va de acuerdo al tipo de especies de microorganismos que hay en el ecosistema. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? Bueno, entonces una comunidad microbiana está formada por poblaciones de una especie que viven en asociación con poblaciones de otra o más especies. Una población microbiana constituye un grupo de microorganismos de la misma especie que residen en el mismo lugar y pues al mismo tiempo. Eh, ¿por qué son diferentes la riqueza? ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos del suelo? Entonces, la diversidad de especies microbianas en una comunidad se expresa de dos maneras. Una es la riqueza de especies que se entienden como el número total de especies diferentes que están presentes en la comunidad, mientras la abundancia de especies es la proporción de cada especie en la comunidad. Uno de estos objetivos de la ecología microbiana es entender la riqueza y la abundancia de las especies en las comunidades microbianas, junto con las actividades asociadas a la comunidad y el ambiente abiótico. La riqueza y la abundancia de especies microbianas en una comunidad depende de las condiciones que prevalecen y la clase y la actividad de nutrientes disponibles en el hábitat, es decir, que podemos encontrar un hábitat con mucha riqueza microbiana, con muchas especies presentes y a la vez abundantes especies que es cuando observamos gran cantidad de microorganismos. De la misma manera, de la misma especie y en el mismo hábitat. Dice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel importante, un papel importante o fundamental. Entonces, el flujo de energía y nutrientes en un ecosistema es el nombre que recibe la totalidad de la cadena trófica, así como, así como el flujo de cualquier fuente aprovechable de energía. El flujo de energía es el aprovechamiento de productos primarios y secundarios por los organismos que a su vez utilizan los consumidores primarios herbívoros, de los cuales se alimentan los secundarios y también los terciarios, ya los carnívoros. Los microorganismos del suelo juegan un papel importante, fundamental, porque gracias a su actividad de descomposición se obtienen plantas y hierbas con características óptimas para la vida, ya sea de los herbívoros o los consumidores secundarios o consumidores terciarios. Entonces, por eso los microorganismos juegan un papel muy importante. Y se explica el concepto microbiante empleando el ejemplo microambiente del oxígeno en la Tierra. Entonces, me dice que los microambientes son pequeños espacios reducidos que brindan un hábitat a especies con ciertas características. Entonces,
Entonces los microambientes son pequeños espacios reducidos. Como lo tenemos acá en esta imagen, este es un microambiente acuático. ¿Sí? Como lo ves, es acuático, pues en este caso que es un acuario. También tenemos en lo terrestre, dentro de cada uno de ellos se puede reproducir distintos tipos de hábitats. Pueden ser productos como musgos, algas, helechos o pequeñas plantas. Consumidores como caracoles, hormigas u otros insectos e incluso anfibios y también peces. Entonces podemos concluir que los microambientes son pequeños ambientes en los que se reproducen las condiciones que requieren algunos animales y plantas para sobrevivir. Eso es un microambiente. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Entonces la competencia entre microorganismos en el suelo se da por los nutrientes existentes. Entonces, esa es la competencia que hay por los nutrientes que hay en el hábitat. Algunos microorganismos cooperan entre sí para llevar a cabo transformaciones, las cuales no podrán realizarse pues, sin estos, sin las bacterias. Entonces desarrollan una serie de metabolismos benéficos, eh, benéficos como las vitaminas, enzimas y otros compuestos benéficos para las plantas, los cuales van a ser absorbidos por las raíces. Eh, Esto les favorece, entonces por eso les favorece cooperar a estos microorganismos. Llevan a cabo la transformación y el desarrollo de la materia orgánica. Aquí nos dice que explique con un dibujo esquema propio la composición eh, de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces, eh, el suelo es un medio, el suelo es el medio sobre el cual se desarrollan muchas formas de vida. Presenta características físicas, químicas, biológicas, que se usan para la clasificación de sí mismo. Aunque percibimos como sólido lo percibimos como sólido, pero tienen composiciones en otros estados físicos. Y se llama suelo a la parte sólida sobre la superficie terrestre, que consiste, que es donde se sostiene todo lo que es la vegetación y en asiento de numerosas formas de vida, incluyendo la de los humanos, las comunidades humanas. Se forma por desintegración de las rocas debido a la acción de agentes geológicos externos, como el agua, el viento, pero en su formación también interviene la diferencia de temperatura y la actividad animal. Entonces me dice que el suelo tiene algunas características, entonces propias de los suelos, que son propias de ellos. Entonces decimos que están constituidas por partículas sólidas de tamaños diferentes. Ya encontramos que es arcilla, arena, todos estos suelos, entonces esos son como las características del suelo. Tienen componentes inorgánicos, como son minerales, y orgánicos que provienen de restos animales y vegetales en diferentes estados de descomposición. Contienen agua en los espacios que dejan las partículas sólidas que lo componen. La cantidad de agua que puede retener depende de la relación que existe entre esas partículas sólidas. Tienen propiedades físico-químicas propias que dependen de la cantidad de agua, materia orgánica y los minerales que poseen, así como su evolución. Estas propiedades determinan su productividad desde el punto de vista agrícola. Contienen minerales como el nitrógeno, fósforo y magnesio, que son nutrientes para los vegetales y permiten el crecimiento de las diferentes especies, entre las cuales están aquellas que son alimentos para el ser humano. Pues ya tiene todo lo que tiene que ver con la agricultura. Se degradan por el mal uso, como son las prácticas agrícolas inapropiadas, el exceso de fertilizantes, el exceso también de lo que son eh, todo lo que utilizamos para los herbicidas, exceso de eso, entonces todo eso es lo que puede dañar el suelo. O son como cultivos que son continuos, el mismo cultivo, no hay rotación de cultivos, entonces eso daña los suelos.
El pastoreo extensivo, la utilización de, digamos, del ganado, entonces la compactación del suelo, entonces también hace que los suelos se vuelvan inertes. Pues ya no hay una filtración de agua, entonces un suelo quedan áridos, se vuelve un suelo que no nos sirve. Entonces, evoluciona con el tiempo y sus propiedades van cambiando, pudiendo aumentar o disminuir su productividad. Se clasifica según diferentes criterios, como el tamaño de sus partículas, su composición química, los horizontes que presentan, su evolución y entre otros. Listo, entonces, defina rizósfera y argumente su importancia. ¿Y qué es efecto rizosférico? Entonces, la rizósfera es una capa muy delgada que se encuentra entre las raíces de la planta y el suelo, donde los microorganismos tienen una gran actividad. Es muy importante ya que en esta área se encuentra la mayor cantidad de biomasa microbiana gracias a su alta actividad y se caracteriza por el aumento de la biomasa microbiana y su actividad metabólica. El efecto rizosférico se da cuando en la zona radical las plantas producen un efecto sobre los organismos no solo de características cuantitativas, sino también cualitativas. En conclusión, es cuando hay una interacción entre los organismos y la raíz, o sea, y la planta. Ese es el efecto rizosférico. ¿Qué región del suelo es la más activa desde el punto de vista microbiano? ¿Por qué? Bueno, entonces el suelo, lo que es superficial es la parte superficial es la más rica en la materia orgánica, porque es allí donde se encuentra la biomasa microbiana y por ende pues hay más oxigenación. Entonces, la región más activa es la rizósfera, que la comentamos anteriormente. Es allí donde hay mayor actividad microbiana y se presenta el contacto directo entre el sistema radicular de la planta y los microorganismos. ¿Qué son las CBS y cuál es su importancia fundamental? Entonces, las CBS son costras biológicas del suelo. Son una comunidad de microorganismos formada por la asociación de cianobacterias, hongos, algas, líquenes hepáticos y briofitos, que son encargados de la estabilización de los suelos. Su función principal es la formación de suelos en terrenos áridos. Entonces, esto ayuda ¿para qué? Para que los suelos se puedan, estas capas ayudan para que los suelos pues para conservar los suelos, para ayudarlos. Entonces, entonces, yo creo que podemos concluir que las costras biológicas del suelo están formadas por bacterias y su función fundamental es proteger el suelo de problemas de la erosión eloica. También ayudan a la estabilización del suelo en ecosistemas que han sido o son muy desérticos, entonces esto ayuda para la conservación del suelo, estas costras biológicas del suelo. ¿Qué factores rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos? Entonces, los factores que rigen la actividad microbiana en los suelos son el suelo, entonces está el suelo y su ubicación microbiana, la disponibilidad de agua y nutrientes que tengamos en este suelo, la producción y manejo de los suelos, como se le ve, digamos ya así, lo vamos a utilizar para la agricultura, entonces el manejo que le demos a ellos, y la contaminación que ya va con el exceso ¿qué? Ya sea de fertilizantes o herbicidas, todo esto, entonces en exceso contaminan los suelos y pues esos son los factores que rigen el grado y el tipo de actividad microbiana en los suelos. ¿Por qué es posible la especiación alopátrica en el subsuelo profundo? Entonces, es posible porque se basa principalmente en la capacidad de adaptación de los microorganismos para poder reproducirse entre sí.
La separación entre poblaciones puede ser debida a la migración o extinción de las poblaciones situadas en posiciones geográficas diferentes. ¿Por qué la diversidad y abundancia de los microorganismos del suelo juega un papel fundamental en la sostenibilidad del ecosistema? Entonces, la diversidad y la abundancia de microorganismos del suelo juegan un papel fundamental porque al haber diversidad y abundancia en el suelo, hay una mayor actividad metabólica, descomposición de restos orgánicos del suelo, los cuales humifican la materia orgánica y liberan los nutrientes haciéndolos asimibles. Asumibles por la planta. Los microorganismos son los componentes más importantes del suelo y juegan un papel fundamental porque contribuyen a la parte viva y son los responsables de la dinámica de los nutrientes y la productividad de los ecosistemas microbianos. Dice, nombre 5 grupos microbianos y su función. Entonces, tenemos un grupo microbiano que son las bacterias fijadores de nitrógeno, simbióticas, de vida libre y endofíticas, endofítica. Entonces, estas se encargan de suministrar nutrientes. Entonces, estas se encargan de suministrar nutrientes limitantes de nitrógeno a las plantas. Los endofitos son hospedantes de las plantas que ayudan a la capacidad competitiva y el crecimiento de las mismas. Las cianobacterias fijadoras de nitrógeno, su función es contribuir al enriquecimiento de nitrógeno mediante el ciclo de abundancia y acumulación de nitrógeno. En situaciones extremadamente limitadas. Entonces es donde llegan a ayudar en la restauración de tierras degradadas. Esas son las cianobacterias fijadoras de nitrógeno. Los hongos micorrízicos arbusculares, etomicorrízicos y micorrízicos ericoides. Estos microbios se encargan de facilitar la obtención de fósforo a las plantas hospedantes. Cuando la disponibilidad de fósforo es limitada, también proporcionan a las plantas hospedantes de resistencias contra enfermedades, con lo que son enfermedades, sequías, adversidades en un ecosistema degradado y que son de escasos nutrientes. Entonces ahí nos van a ayudar estos hongos. Materias solubilizantes de fósforo. Entonces, estas nos ayudan a la sostenibilidad a la solubilidad del fósforo en el suelo, contribuyendo con un 40% de la población cultivable de bacterias en el suelo. Bacterias nitrificantes y desnitrificantes. Entonces, se carga de la producción cargan de la producción y delimitan la producción también al mismo tiempo de nitrógeno en las plantas de manera indirecta, ya que por lo menos el 50% del nitrógeno disponible en el suelo se pierde gracias a los procesos de nitrificación y desnitrificación. El proceso de nitrificación es cuando los nitrificadores contribuyen y convierten el amoníaco en nitritos y nitratos. Y los desnitrificantes son aquellos que convierten los nitratos en nitrógeno, el nitrógeno libre y el nitrógeno que es atmosférico. Entonces, dice que nombre 3 factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana en el suelo. Entonces, la biomasa microbiana es básicamente el motor del suelo. Se puede decir que los factores esenciales que controlan estos factores es la temperatura, la humedad y la materia orgánica que está disponible y también la disponibilidad que tiene de nutrientes el suelo. También dice que lo que es el microclima y la topografía de los suelos, entonces también
son factores claves que controlan la dinámica de la biomasa microbiana. Entonces, listo. ¿Por cuáles factores es gobernada la variabilidad de biomasa microbiana? Entonces, la biomasa microbiana es gobernada por factores ambientales como la temperatura, la humedad, el manejo que se le da a los suelos y por el contenido de materia orgánica que tenemos en dichos suelos. ¿Cuál es el principal reservorio de nutrientes en ecosistemas pobres? Argumenta su respuesta usando el ejemplo del bosque tropical. Entonces, en ecosistemas pobres, en nutrientes, la biomasa microbiana del suelo actúa como el principal reservorio de nutrientes disponibles y juega un papel muy importante en la supervivencia de las plantas. ¿Por qué el tamaño de la biomasa microbiana puede proveer un sistema un estimado de la productividad en ecosistemas restaurados? Entonces, porque la productividad de un ecosistema restaurado promueve la protección del ambiente y a la biomasa microbiana de las diversas actividades del aprovechamiento de nutrientes, lo cual representa no solo beneficios ecológicos, sino también sociales y económicos. Listo. Espérame. Dice, ¿qué se puede concluir de las prácticas de las prácticas de restauración usando plantaciones mezcladas en cuanto a la SMB? Entonces, la restauración logra el establecimiento de la estructura, la productividad y la diversidad de las especies originalmente presentes en el hábitat. Entendida de esta manera, la restauración y la rehabilitación del hábitat se lleva a cabo en lugares en los que la pérdida de la cobertura vegetal ha provocado una disminución de la calidad de nutrientes. Todo esto con el fin de lograr el rendimiento rápido de la diversidad microbiana. La restauración permite un alto potencial de producción de biomasa, contribuyendo al rápido crecimiento de la diversidad de las plantas. Siendo la biomasa microbiana del suelo un impulsor funcional con un funcionamiento del ecosistema, también juega un papel importante en la inocuidad y la forestación para que tengamos mejores plantas y pues haya más plantas. Entonces todo lo que tiene que ver con lo que es las plantaciones mezcladas. Bueno, esto sería todo, entonces muchas gracias.